Técnicas de trabajo intelectual, Unidad Didáctica 1, el estudio, lectura y escritura. El propósito de esta unidad es problematizar los hábitos de estudio que los participantes poseen y se trata de que los mismos se planteen preguntas, las respondan y ratifiquen o rectifiquen dichos hábitos. Asimismo, conocimientos sobre la lectura y la escritura de cara al desarrollo de las habilidades comunicativas. Se presentan también una serie de cuestionarios de autoevaluación para que los estudiantes puedan monitorear sus procesos de estudio. Respecto a los aspectos asociados con la metodología, la organización y la planificación, el ritmo y los logros, podemos decir que tendrían que leer un texto del diario El País, donde comienza diciendo que el alumno estratega no se limita a subrayar y memorizar textos, sino que procesa la información haciendo uso de diferentes herramientas. La tecnología lo inunda todo y también la forma de estudiar, pero hay que saber cómo utilizarla. A Ana Iniesta, directora del Centro de Innovación Educativa de ESADE, no le gusta hablar de técnicas de estudio, sino del alumno estratega, aquel que no se limita a subrayar y memorizar ingentes cantidades de texto y que en su lugar procesa la información haciendo uso de diferentes herramientas. En algunos casos, aplicaciones y en otros, el mero intercambio de impresiones con compañeros de clase. Es lo que los expertos llaman la reciprocidad, ¿no? La enseñanza recíproca. Y está demostrado, dice Iniesta, que al recibir una explicación por parte de un igual, otro alumno, por ejemplo, ambos procesan mejor ese contenido y mejoran la asimilación de conceptos. España es el país líder en Europa en uso de smartphone con un 66% de penetración según el informe digital del futuro y el 40% de los jóvenes utiliza el móvil para estudiar o intercambiar apuntes, señala un estudio de 20Mobile, y cada vez hay más estudiantes que hacen uso de la tecnología para hacer frente a los exámenes, pero es importante poner límites y no perder la concentración frente al huracán de estímulos de la red. Con la tecnología y sin ella, aquí van 7 consejos de expertos para preparar mejor los exámenes. Y es el ganar concentración, una de las técnicas. Los ordenadores y las tabletas han robado parte del protagonismo al papel a la hora de estudiar. Cada vez se usan más, ya sea para leer los temarios o utilizar mapas conceptuales online, pero también pueden distraer fácilmente y perjudicar la concentración. Los avisos de la entrada de nuevos correos electrónicos o las interacciones de las redes sociales son continuas y es importante desconectar mientras uno estudia. Para lograrlo, la experta propone utilizar una herramienta llamada Unwriter que una vez instalada en el ordenador o dispositivo móvil, corta todo intercambio de informaciones a través de la red. Es un programa que recrea la nada y cuando se pone en marcha, siguen llegando correos, pero no saltan las alertas. Al abrirlo, se escoge un fondo, un ruido, el sonido de una biblioteca o de una pecera y el tipo de letra con lo que se va a escribir. Este procesador de textos de estilo Zen permite mayor concentración y reflexión, añade esta experta. Otra de las técnicas es elaborar un calendario de estudio. Aplicaciones como Google y otras más son útiles para organizarse. Es recomendable utilizar un formato mensual que te permita visualizar todos los días disponibles de un solo vistazo. Hay que señalar las fechas de los exámenes y tachar los días en los que te será posible estudiar. Otra de las técnicas es crear mapas conceptuales online. Hay aplicaciones que te permiten crear mapas conceptuales de manera online. Y al elaborar estos esquemas, el estudiante realiza un esfuerzo importante para distinguir lo esencial de lo superfluo y procesa mejor la información.
Y estos mapas son como un árbol que entrelaza conceptos claves sobre una temática. Aportan una visión global que es muy beneficioso a la hora de afirmar conocimientos. Estas aplicaciones permiten trabajar de forma individual y colectiva, y los mapas pueden ser diseñados por diferentes estudiantes desde distintos lugares, siempre y cuando estén conectados a Internet. Otra técnica es crear foros online para preparar el examen, ya sea a través de los campus virtuales de las universidades o de espacios web como bloggers. El alumno puede crear foros para proponer distintas preguntas sobre la materia que va a examen y propiciar que el resto de los estudiantes participen para dar la mejor respuesta. Otra técnica es ampliar los apuntes con la propia investigación. El profesor de Ciencias Políticas y vicerrector de la Universidad Internacional de La Rioja, en España, recomienda ir más allá del temario ofrecido por el docente y complementarlo con los apuntes y datos adicionales obtenidos con búsquedas rigurosas, y una de las opciones que Google Académica ofrece, se pueden encontrar ensayos de autores de referencia que ayudarán al estudiante y lo diferenciarán del resto. Otra técnica es ponerse a prueba. La mejor forma de preparar un examen es simularlo. Estudiar no consiste en hincar los codos y memorizar, sino en hacerse una representación muy clara de cómo va a ser el examen y diseñarlo. Y también es beneficioso la técnica de representar con gráficos el texto, por medios de infografías o de líneas de tiempo también. Cuando un profesor pide que se compare A con B, no espera una explicación de A y B por separado. Es necesario identificar qué herramientas de aprendizaje pueden ser útiles según la temática. Por ejemplo, para estudiar las obras del barroco puede ser útil elaborar fichas con la información. Para relacionar unos conceptos con otros son convincentes infografías, líneas de tiempo o gráficos con flechas que expliquen causas y consecuencias, por ejemplo en la materia como historia o física, que gran parte del texto puede ser representado gráficamente. No se trata de hacer esquemas de todo, sino de aquello que requiera una mayor profundización. El principal problema que afecta a los estudiantes es la falta de método de estudio y de planificación. La falta de método de estudio, uno de los puntos a tener en cuenta. A veces el estudiante pasa muchas horas delante de los libros, pero tiene la sensación de que son horas que le cunden muy poco. Carecen de un sistema eficaz de trabajo, como apuntes incompletos, difíciles de entender, no tienen una visión global de la asignatura, tratan de memorizar repitiendo sin asimilar, no hacen los deberes en su momento, etc. No saben cómo estudiar una asignatura, no conocen las distintas fases del estudio, como es la lectura inicial, una comprensión, un subrayado, la elaboración de fichas resúmenes, memorización, el repaso sucesivo y los repasos finales. Son desorganizados, no tienen fijadas unas horas de estudios determinadas, sino que cada día van cambiando. Tampoco tienen un lugar fijo de estudio donde puedan tener todo su material organizado, no cuidan que el entorno sea suficientemente tranquilo, pierden mucho el tiempo y la mayoría de las veces inconscientemente se levantan frecuentemente, leen y vuelven a leer pero sin profundizar, estudian con los amigos pero sin aprovechar el tiempo. Y esto predomina en la cantidad de horas de estudio sobre la calidad del tiempo dedicado. Otro problema frecuente del estudiante es la falta de planificación. No saben organizar el tiempo disponible, lo que se traduce en que cuando se acercan los exámenes, en la sensación de que se les ha ido el tiempo sin aprovecharlo. Comenzó el curso, pensaban que quedaba mucho tiempo hasta los exámenes, pero el curso ha ido pasando rápidamente y cuando quieran reaccionar es ya demasiado tarde y no hay tiempo de preparar bien las asignaturas.
Algunos estudiantes deciden entonces dejar un par de asignaturas para otro tiempo, para otra fecha de examen y tratar de centrarse en otras. A veces son estudiantes que llevan medianamente bien las asignaturas, pero que no saben planificar las semanas de los exámenes y ver con qué tiempo cuentan entre examen y examen para repasar. Se les termina amontonando el trabajo, no disponen del tiempo suficiente para los repasos necesarios y terminan suspendiendo asignaturas que conocían, pero a las que les ha faltado una última revisión. Otro problema es el que no llevan las asignaturas al día. Son alumnos que van estudiando, pero siempre por detrás del ritmo de la clase y con varias lecciones desfasadas. Esto les dificulta seguir las explicaciones del profesor, desaprovechando esta primera y fundamental toma de contacto con la materia. Como tampoco han resuelto los deberes del día, sino que van varias lecciones por detrás y las correcciones en clase apenas les aportan algo. Y también podemos nombrar como un problema del estudiante es la falta de ambición. Muchos estudiantes se contentan con aprobar las asignaturas y pasan al siguiente curso y no se plantean lograr notas brillantes, lo que se traduce muchas veces en la ley del mínimo esfuerzo. Hacen lo necesario para aprobar y nada más, y esto les deja sin margen de seguridad. Si un estudiante se prepara para obtener como mínimo un 8, si el examen le sale mal, es muy posible que obtenga al menos un 5 o un 6, con lo que habrá aprobado. Si por el contrario se prepara para obtener tan solo un 5, si le va mal el examen, es probable que termine con un 3 o un 4, o sea que lo debe rehacer. También tenemos que tener en cuenta la actitud ante el estudio. Y hay algunas afirmaciones que se pueden hacer respecto a este tema, como es que el estudiante debe afrontar los estudios con optimismo y convicción. Algunas asignaturas pueden resultar complicadas o muy complicadas, pero no por ello hay que tirar la toalla, hay que bajar los brazos. Según diversos estudios, las personas utilizamos un porcentaje muy reducido de nuestra capacidad intelectual, contando con un potencial más que suficiente para superar grandes desafíos, por difíciles que parezcan. El autoconvencimiento de ser uno capaz de aprobar termina influyendo de forma decisiva en el aprobado de dicha asignatura. Es un proceso que se autoalimenta. Si la asignatura es ya de por sí complicada y el estudiante está plenamente convencido de que no podrá con ella, la dificultad que encontrará será aún mayor. Si por el contrario afronta dicha asignatura convencido de sus posibilidades de aprobar, no le resultará tan insuperable. Otro punto a destacar es que el estudiante debe poner ilusión en lo que hace. Es innegable que estudiar cuesta y que es fácil encontrar otras actividades alternativas que resultan mucho más apetecibles. Pero en definitiva, como el curso hay que aprobarlo, más vale afrontarlo con cierta dosis de alegría. Algunas asignaturas pueden resultar interesantes de por sí, pero aquellas otras que se hagan más cuesta arriba es donde el alumno debe hacer un esfuerzo y buscarle un lado positivo, planteándose como un desafío personal, pensando que mientras antes la apruebe, antes se las quitará de en medio. Si a uno le cuesta estudiar y además afronta el estudio con desmoralización, le hará doblemente cuesta arriba. Y si por el contrario lo afronta con cierta dosis de ilusión, se le hará mucho más llevadero. Una persona motivada rinde mucho más. El buen estudiante debe actuar con serenidad y rigor. Los estudios constituyen su principal obligación y debe afrontarlos con profesionalidad. Debe ser constante y trabajar diariamente. Tiene que desarrollar su fuerza de voluntad, siendo capaz de sacrificarse por alcanzar unos objetivos y ya vendrán luego la recompensa. Si desarrolla desde joven estas cualidades, más tarde se beneficiará de ellas en su carrera profesional. El buen estudiante debe buscar la excelencia. No se puede conformar simplemente con aprobar, tiene que apuntar mucho más alto. Debe fijarse unos objetivos exigentes, aunque realistas. En la búsqueda de excelencia, el estudiante
no debe nunca bajar la guardia. Aunque vaya obteniendo buenos resultados, no debe confiarse, debe seguir insistiendo, debe seguir avanzando. Además de fijarse una gran meta, por ejemplo, aprobar todas las asignaturas en una fecha, con una nota superior a 8, por ejemplo, resulta conveniente fijarse objetivos más inmediatos, más a corto plazo, por ejemplo, sacar más de 8 en el próximo examen. Es una forma de mantener la atención, de no relajarse ante la lejanía de las metas propuestas y además lograr esos objetivos más inmediatos resulta muy motivador. El estudiante debe ser flexible porque si el método de estudio que emplea no le da resultado, debe cambiarlo. Si las horas de estudio, el lugar donde estudia, tampoco le convence, tendrá que cambiarlo. El estudiante debe ser humilde, debe ser capaz de admitir sus fallas, sus carencias, y esto es esencial para comenzar a corregirlos. No puede engañarse a sí mismo buscando siempre responsables de sus fracasos académicos. El estudiante debe ser también un buen encajador. Ante un suspenso no se puede huir, ya habrá más oportunidades. Lo que sí debe hacer es analizar los errores, conocer sus causas y tratar de que no vuelvan a suceder. De los errores se aprende. Como conclusión, señalar que los estudiantes que sobresalen no suelen ser los más inteligentes, sino alumnos muy motivados, que confían en sus posibilidades, que se toman el trabajo en serio, que lo planifican y que utilizan un eficaz método de estudio. También es importante la asistencia a clases. Asistir a clases con regularidad, con el propósito de sacarle el máximo partido, permite conocer los temas en los que el profesor incide más. A clase hay que llevar el material necesario, tomar apuntes y debe llevar las tareas, los deberes resueltos para poder seguir en clase su corrección. A la hora de tomar apuntes, el estudiante debe ir diariamente y con ello tendrá adelantado gran parte del trabajo que tendría que realizar posteriormente en la casa. La retención de lo que explica el profesor es notablemente mayor cuando uno anota lo que dice que cuando se limita a escuchar. En relación con los apuntes, los alumnos suelen cometer algunos errores, como es copiar de forma literal todo lo que dice el profesor, no repasar los apuntes después de clase, o sea, la misma tarde, para ver si se entienden y están completos o corregirlos. Otro error muy grave es prescindir de tomar apuntes propios, a veces faltando a clase y limitarse a fotocopiar lo que algún compañero hizo. Y el tiempo de estudio hay que estudiar desde el primer día. En la etapa escolar y en la mayoría de las carreras universitarias, salvo algunas como ingeniería, medicina, arquitectura, es suficiente con mantener un ritmo de estudio diario de 2 a 3 horas diarias para llevar bien preparados los exámenes. Los estudiantes deben establecer este ritmo, su velocidad crucero sería que le permita llegar a los exámenes sin agobios de última hora. Estudiar un día mucho y los otros 2 siguientes no hacer nada no es una buena estrategia. Sería equiparable al deportista que un día se entrena fuerte y los días siguientes absolutamente nada. No sería la forma más eficaz de preparar una competición. Por otra parte, la mejor manera de ir asimilando las asignaturas es trabajarlas con continuidad. De nada sirve un gran esfuerzo final para intentar aprobar un examen cuando no se ha hecho nada durante el curso. Con suerte se podría llegar a aprobar, aunque hay muchas probabilidades de que no sea así. Además, el nivel de asimilación de la materia sería muy bajo y en pocos días se habría olvidado. Al estudiar es conveniente establecer periodos regulares de descanso. Es una manera de despejar la mente y de tomar nuevos bríos para seguir adelante. Los descansos deben ser breves, 5 minutos cada hora de estudio. Descansos de mayor duración no son necesarios y además alargarían el tiempo de estudio. Estudio efectivo más descanso. Se debe estudiar siempre durante el día, cuando la mente está más despejada. No es lógico estudiar por la noche salvo que no haya más remedio. La mente rinde menos, además, al día siguiente estará uno agotado. Y no tiene sentido habituar a la mente a rendir más por la noche y no estar bien durante el día, no estar rindiendo óptimamente durante el día.
Respecto a las fases en el proceso de estudio, podemos decir primero que el estudio es el proceso realizado por un estudiante mediante el cual trata de incorporar nuevos conocimientos y es el proceso que realiza para aprender cosas nuevas. Desde 1986 se han venido examinando y analizando los diversos procesos involucrados en el estudio bajo una perspectiva cognoscitiva. Es así como Thomas y Rower, en 1986, distinguieron entre estudiar y otras formas de aprendizaje en función de los propósitos del contexto. No es lo mismo aprender que estudiar. Aprender puede ser el resultado de un conjunto de procesos que pueden ocurrir en cualquier lugar. Y se puede aprender en la calle, viendo televisión, leyendo un libro, visitando un museo o ejercitando en un gimnasio. Pero también se aprende en las escuelas, los liceos, las universidades o en cualquier otra institución educativa. El aprendizaje que ocurre en estos últimos lugares es un aprendizaje académico y de eso se trata el estudio. Estudiar depende del contexto, lo cual quiere decir que la incidencia o la efectividad de una estrategia o de un proceso difieren en la medida en que existan variaciones en las condiciones de las tareas de aprendizaje. Por ejemplo, no se estudia de la misma manera para un examen parcial o final que para una prueba escrita o para una presentación oral. Estudiar es un proceso orientado hacia metas, es decir, cuando se estudia, se hace en función de objetivos o metas preestablecidos que se pretenden alcanzar con un determinado tiempo. La preparación, el contacto, la valoración inicial del contenido, una primera lectura completa, un estudio y afianzamiento, comprensión de las ideas principales, unas fichas y resúmenes, es lo que se debe hacer para poder aprender, para poder entender un tema. Es importante tener el material de estudio. Cuando el material de estudio está trabajado, organizado y bien estructurado, se aprende más fácil. Para tener un buen material de estudio hay que empezar por asistir a clase con regularidad y tomar los apuntes propios. Luego esos apuntes deben ser completados con un libro de texto y si es posible con algún otro libro de consulta recomendado. Y estos apuntes ya trabajados y completados constituyen el principal material de estudio. También la lectura y el subrayado, o hacer esquemas, una comprensión o resúmenes. Todo evoluciona, se transforma y cambia, sobre todo para las nuevas generaciones. No obstante, la comunicación intercultural, los procesos metacognitivos, el multilingüismo y la globalización seguirán requiriendo de palabras escritas y mensajes de alto impacto que promuevan la mejora continua y la movilización de pensamiento. Solo algunos podrán hacerlo y serán destacados en un mundo donde pocos quieren escribir y solo otros tantos leen más allá de lo que tienen enfrente de la vista. ¿Cuál de estos es usted?